El otro día ya hemos estado dando un repaso de lo que sería nuestra serie de Laurent y hemos visto que una misma función puede tener distintas series de Laurent en función de la corona en la que estemos trabajando. Entonces, vamos a intentar ser hoy un poquito más específicos con los nombres que les ponemos. ¿Por qué? Porque el otro día trabajamos con esta función sencillita. Cogimos una función polinómica, entonces, si consideramos la función, os pusimos el otro día f de z, estaba definida como 1 partido o z entre z menos 1 o 1 menos z, una de esas dos opciones, ¿no? Es decir, no hay problema. Vimos que teníamos 4 posibles coronas, dependiendo de los puntos 0 y 1 que queríamos eliminar y que no diesen problema. Que por ejemplo, si cogíamos la corona, pues, por ejemplo, habíamos visto el aspecto de la serie de Laurent en las coronas. Vamos a poner primero, por ejemplo, la corona A de centro el 0, el radio menor era 0 y el radio mayor era 1. Ahí nos había quedado f de z. ¿Lo tienes a mano a lo mejor? ¿A mano? Sí, menos 1 partido de z Z menos el sumatorio desde 0 hasta infinito de z elevado a n. de z elevado a n, ¿no? Ujú. Vale. Y cuando hayamos cogido la otra corona, también centrada en 0, pero de radio menor 1 y hasta más infinito, nos había quedado f de z igual a Primer término el mismo y luego el sumatorio va a ser ahora de 1 partido de z elevado a un n más 1. partido de z menos o más. Más. Y ahora nuestro sumatorio, n igual a 0. De infinito teníamos aquí. ¿Cuánto? 1 partido de z elevado a n más 1. A n O más 1. bueno, 1. ¿Vale? Y por ejemplo, oye, pues tenemos dos series de Laurent en dos coronas diferentes, ¿vale? Habíamos hablado de que las series de Laurent nos permitían identificar, por ejemplo, un elemento que era el residuo, ¿verdad? Nos permitía identificar también si ese elemento o lo correspondiente o la singularidad aislada más bien, si era un polo, si era una evitable, si era esencial, ¿cierto? Y uno diría, ah, pues mira, claro, ¿por qué z igual a 0 es un polo? Porque cuando hacemos el desarrollo, hemos obtenido potencias negativas, si el menos 1 partido por z, solamente hay una potencia negativa, por lo tanto es un polo. ¿De qué orden es el polo? Busco la potencia negativa de mayor grado, que es z elevado a 1 dividiendo. Un polo simple, ¿vale? Pero si ese razonamiento lo hacemos con la otra corona, que es el mismo punto, de repente en la otra corona nos aparece f de z, que es menos 1 partido por z, pero hay más potencias negativas. Está el z cuadrado, z al cubo, z a la cuarta dividiendo, y tú dices, cuando hay infinitas potencias negativas, dijimos que eso era una singularidad esencial. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es que sea un problema, sino que tenemos distintas series de Laurent en distintas coronas. La corona que me interesa para caracterizar ese comportamiento de la singularidad es la corona que únicamente está evitando el punto cero o el punto correspondiente en el que tengo el problema. Esa corona que me permite caracterizar precisamente ese comportamiento de 0,
polo, singularidad esencial o evitable, es la primera corona, no la segunda. ¿Vale? Que también podemos tener distintas coronas si, por ejemplo, estudiamos ahora qué ocurre con el otro punto. Es decir, análogamente, podríamos estudiar el comportamiento en la corona. Vamos a coger centrada ahora en el punto 1 de radio 0 y para que no consiga llegar o coger más singularidades, tenemos que poner radio 1 mayor, ¿verdad? Claro, ¿qué hacemos aquí? Ah, pues yo cojo mi f de z, tenemos nuestra función que es el 1 partido z por z menos 1, que dijimos que lo descomponíamos como menos 1 partido de z más 1 partido z menos 1, creo, ¿no? Es decir, este sería menos con este es Sí, menos z más 1, este suma más z, se me simplifica. Y este de aquí no es problemático porque aquí ya tenemos una potencia de z menos 1. Tenemos que tener en mente que en esta región, esta corona en la que estamos trabajando, como tenemos el 1, tenemos z menos 1 en valor absoluto y estos dos valores me están diciendo que es mayor que 0 y menor que 1. O sea que para utilizar ese truco de la geométrica vamos a llamar R a nuestro z menos 1 y tratar de buscar algo que sea potencia de z menos 1. Dice, bueno, este ya lo tenemos. El que tenemos que arreglar es esta z. Ya, pero es que esta z no es z menos 1. Bueno, pues ¿cómo lo arreglamos? Mantenemos el menos, dejamos aquí el 1 y entonces sumamos y restamos 1 en la expresión abajo en el denominador. ¿Bien hasta ahí? Claro, con eso lo que queremos hacer es tratar de identificar este elemento como la R, como nuestra razón. Problema, vamos, problema, que normalmente cuando trabajamos nosotros con la razón nos gusta tener uno entre, uno menos la razón. Parece uno más la razón. ¿Qué hacemos? Vamos a interpretarlo como menos esa razón. Es decir, nos quedaría aquí menos 1, 1 entre 1 menos. Y ahora, si vamos a poner, lo vamos a hacer un poquito la bestia para poner doble patente y poner un menos z menos 1. Simplemente para que se vea claro que lo que tenemos aquí es el z menos 1, nuestra razón, aunque sea con un menos. Entonces, toda nuestra razón ahora va a ser el menos z menos 1. No afecta porque en valor absoluto sigue siendo el z menos 1. Nos queda aquí el 1 partido z menos 1 y entonces, si llamamos r a nuestro menos z menos 1, tenemos que esta razón es en valor absoluto lo mismo que el módulo de z menos 1 y por suerte estamos trabajando en la región donde eso es más chico que 1. Por lo tanto nos quedaría el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. La única diferencia si queremos es que como es r elevado a n hay un menos elevado a n que puedo poner directamente como menos 1 elevado a n por ese z menos 1 todo eso elevado a n más el 1 partido z menos 1. Fíjate que de vale, nuevo, te falta un menos enfrente, ¿no? delante de todo, ¿verdad? Aquí, Sí, vale. este. O sea, bien, por eso me salía a mí el menos 1 elevado a n más 1, O, que porque lo o había ponemos sacado el menos fuera. aquí, o si uno quiere, Sí, puede sí. poner aquí el n más 1 y lo ponemos así más bonito y metemos este menos dentro, ¿vale? Vale, vale. Lo había hecho bien entonces. Bueno, esto nos permite decir que efectivamente ese z igual a 1 es un polo porque en esta corona, que es la importante, la que aísla lo mínimo posible la singularidad y voy cogiendo el radio que me permite no incluir nuevas singularidades, en esa corona es en la que obtenemos justamente la potencia z-1 negativa
una única vez. Por lo tanto, tenemos un polo simple. En estos desarrollos donde efectivamente esta parte de aquí es nuestra parte regular, este trocito de aquí es nuestra parte singular. ¿Vale? Es decir que en general, anota, para determinar el comportamiento de la singularidad que sería A perteneciente, bueno, más bien no perteneciente a omega de una función f que sea holomorfa en omega, como siempre con nuestro omega contenido en los complejos abierto, queremos conocer el desarrollo de Laurent en la corona A, que sería concentro el punto A correspondiente que queremos estudiar, el radio más chico 0 y el radio, pues un radio R mayúscula, de modo que no incluyamos nuevas singularidades, ¿vale? ¿Qué ocurre en esta corona? Que esta corona podemos expresar efectivamente nuestra función f de z como su parte... ¿Cuál quiere escribir primero, la parte singular o la parte regular? La singular. Pues teníamos nuestro sumatorio desde n igual a 1 a infinito. Habíamos puesto b sub n para los coeficientes de la singular y tenemos aquí el z menos a, todo eso elevado a menos n, más nuestra parte regular desde n igual a 0 hasta infinito de los a sub n por el z menos a elevado a n. ¿Vale? Y es importante porque hemos visto que de todos esos coeficientes hay un coeficiente que tiene nombre propio, ¿verdad? A partir de esta expresión, el residuo de f en el punto A, cuando obviamente nuestro A sea un polo de orden, a poner m, vendrá dado por el coeficiente b sub 1, justamente el de la primera potencia negativa. Aunque haya 7 potencias más negativas, ¿de acuerdo? La mayor potencia me indica el orden del polo. El primer coeficiente es el que me indica el residuo de ese polo. ¿Vale? ¿Ven hasta ahí? En el caso en el que no tengamos esta serie, sí que tenemos una definición formal para obtener los residuos. Es decir, además, la definición. Yo pongo la definición porque para mí la definición puede ser con el límite. Alguien puede decir, ah, pues no, la definición es con el coeficiente y con el límite es una caracterización. ¿Cuál sería la de... ¿Quieres poner residuo en minúscula o en mayúscula? Uy, me da igual. Te dejo elegir. Voy a intentar ponerlo siempre igual. ¿Qué más da? Voy a poner minúscula porque no ponemos seno en mayúscula a la primera S. Entonces voy a poner el residuo de nuestra función f en el punto A. ¿Cómo lo definimos? Claro, ojo, aquí estamos hablando de un polo de orden
m. Bueno, pues tenemos que hacer un límite cuando z se acerca a ese punto A. Tenemos unos factoriales, 1 partido el m menos 1 factorial, y ahora una derivada, es decir, tenemos que derivar m menos 1 veces, todas esas veces derivamos respecto de z, no la función f de z, sino multiplicamos la función f de z por la mayor potencia que tenemos negativa, es decir, multiplicamos z menos a elevado a m por la función f de z. Con la idea precisamente de qué? De que si el z menos a elevado a m dividiendo es la mayor potencia negativa que aparece, al multiplicar por z menos a elevado a m, eso desaparece y solo voy a tener en esta nueva función potencias positivas, es decir, solo tendríamos una parte que sería parte regular. Esta nueva función sí que sería holomorfa. Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que surge con todos estos elementos? Que existe un término especial o un elemento especial cuando trabajamos con los complejos. Lo mismo que ocurre cuando trabajamos con la recta real. La recta real técnicamente es nuestro conjunto de números reales, pero podemos añadirle dos elementos que no son exactamente números reales. Son unos símbolos, unos elementos que llamamos nosotros más y menos infinitos. Y entonces pasamos a trabajar con la recta real ampliada. Vale. Eso mismo lo podemos hacer ahora en el plano complejo y podríamos ampliar el plano complejo y trabajar con el concepto del infinito complejo. Al infinito complejo no le ponemos un signo, es un nuevo elemento que tenemos en nuestro campo. Que la idea mental que tenemos es cómo que ocurre justamente con esas circunferencias centradas en el cero conforme el radio se va haciendo cada vez más grande. Eso representa nuestro infinito complejo. Cada vez esas circunferencias van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, y esa circunferencia es nuestro infinito. ¿Vale? Por eso no tenemos aquí un signo, porque no es que me vaya a la derecha como el más infinito o me vaya a la izquierda con el menos infinito. No tengo un signo, es una especie de conjunto geométrico lo que representa. Pero claro, podría ser perfectamente un nuevo elemento. Entonces, queremos estudiar en el plano complejo ampliado qué ocurre cuando el infinito tratamos de trabajar con él como si fuese un número complejo más, un nuevo elemento. Vamos a estudiar lo que serían las singularidades en el infinito complejo. Entonces, vamos a considerar un nuevo, o bueno, el plano, vamos a poner simplemente el plano complejo ampliado. A poner otro C. Normalmente creo que la recta ampliada, cuando trabajamos con ella, le poníamos una rayita. Esta idea de clausura. A lo mejor la clausura ya no es el mejor símbolo, porque ya sabemos lo que significa la clausura de un punto de vista topológico. Entonces, vamos a poner otro simbolito, vamos a poner como una especie de gorrito, que es bastante habitual, para designar a nuestro plano complejo, pero le añadimos un nuevo elemento que es el infinito complejo. Y repito, a nuestro infinito complejo no le ponemos signo. Igual que yo soy un poquito cansino cuando hablamos de los infinitos en la recta real y decimos los infinitos de la recta real, deberíamos ponerle en signo porque son dos elementos distintos, y no como la gente hace que no pone el más en el infinito. Pone simplemente infinito, ¿cuál? El más, no, hombre, vamos a ponerlo. Aquí en el complejo no deberíamos poner el signo, porque realmente no tiene signo. Lo que se va haciendo más grande es esa especie de radio geométricamente. Entonces, queremos trabajar con el infinito como un nuevo número complejo.
aunque vamos a trabajar en este plano complejo ampliado. Y del mismo modo queremos poder definir cuándo ese nuevo elemento es una singularidad aislada, y una vez que tenemos la definición de qué es una singularidad aislada, cómo podemos clasificarla. Que la clasificación o los tipos van a ser los mismos que en los números complejos habituales: evitable, polo y esencial. Pero a ver cómo podemos caracterizarlo igual. Si queremos interpretar ese infinito complejo también como una especie de número, pues a lo mejor puedo definir un entorno del infinito, puedo definir una serie de Laurent del infinito, puedo definir unos residuos del infinito. Eso es lo que queremos ahora hacer: tener toda esa información, toda esa extensión del comportamiento que tenían los números complejos para este nuevo elemento. Bueno, pues vamos a ver si comenzamos con los entornos. Entonces, tendremos, o dada una función f que vaya de un cierto conjunto omega a R, a C, con omega contenido en C abierto. Si queremos entender el infinito como una especie de elemento, claro, normalmente, ¿qué solemos hacer nosotros con las singularidades? La singularidad es un elemento que no está en el conjunto de definición, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer nosotros? Vamos a ver precisamente qué tendría que ocurrir aproximadamente para que ese infinito no estuviese ya. Lo que pasa es que el infinito es algo un poquito más complejo porque no es un punto que tú puedas situar exactamente en el plano complejo. Bueno, pues vamos a pedirle una condición a ese conjunto omega. La condición que le vamos a pedir a ese conjunto omega abierto, esto con tal que lo que queremos es que si yo cojo un entorno del cero con un cierto radio R mayúscula, claro, normalmente, si pongo que este elemento esté aquí dentro, ¿qué ocurre? Que en un cierto instante, todo lo que está a partir de ese radio queda fuera de nuestro conjunto omega, ¿verdad? Lo contrario sería que incluimos desde ese radio hasta el infinito, por así decirlo, ¿verdad? Pues vamos a pedirle que ese complementario sea lo que esté dentro de nuestro conjunto omega. Y que el conjunto omega puede tener también, o sea, no tiene por qué tener un agujero. La bola de centro cero y radio R es todo el plano complejo con ese agujero. El conjunto omega puede no tener agujero. Lo que estamos diciendo es que mínimo esa especie de corona infinita está ahí contenida, ¿vale? Ahora, a esta nueva corona le vamos a poner nombre. Entonces, denotamos a la corona complementaria de centro cero y radio R minúscula, que en realidad, con la notación que hemos puesto nosotros antes de corona, bueno, voy a poner y voy a borrar por un motivo. Normalmente, ¿qué diríamos? Que esta de aquí, ¿qué corona sería? La corona centrada en qué punto? En el En cero, el cero. ¿verdad? ¿Cuál Ujú. sería el radio chico? Bueno, cero. ¿Seguro? Me refiero, piensa geométricamente Ah, cómo la sería del eso. complementario, perdón, sí, sí, R pequeño, R pequeña, ¿y cuál sería el radio grande? infinito. Exactamente, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué no son exactamente la misma cosa? Porque este conjunto, ¿qué tipo de conjunto es? Un abierto. Un abierto. No, Sin sí. embargo, el de arriba no es un abierto, es lo mismo pero cerrado en la R. Ujú. Ya, pero es verdad que no son exactamente el mismo conjunto. Por eso no ponemos un igual, pero podemos entenderlo esencialmente como esa corona simplemente cogiendo el borde de R. Bueno, pues este complementario, que es precisamente el plano complejo, quitándole la bola de centro cero y radio R, es lo que vamos a entender nosotros como
un entorno del infinito. Entonces vamos a definirlo como una bola del infinito. Con un cierto radio R. Y ahora, una pregunta. Normalmente cuando nosotros cogemos una bola en la cual quitamos el centro de esa bola, ¿cómo llamamos a esa bola? Perforada. Perforada o un entorno perforado, ¿verdad? Y Ujú. utilizamos una cierta notación, ¿verdad? ¿Qué notación solemos utilizar? Ponemos una especie de asterisco para indicar Este, estamos quitando algo, ¿verdad? ujú. ¿El infinito está en ese conjunto o no? El infinito es un nuevo elemento que ¿dónde hemos dicho que está ese infinito? No en el plano complejo, ¿verdad? Está en el plano Mm, complejo am- ampliado, ¿cierto? O sea que ujú. en realidad el infinito no está en este conjunto que hemos definido nosotros aquí. Porque no estoy cogiendo el plano complejo ampliado, estoy cogiendo el plano complejo únicamente. Que es en realidad el ampliado menos ese infinito complejo. Por lo tanto, podemos entender que esto no es simplemente una bola, es en realidad una bola perforada, ¿verdad? Es decir, una bola o entorno perforado del infinito. Esta va a ser la notación que vamos a utilizar. Si esto mismo lo hubiésemos hecho con el complementario, pero en C gorrito, sí que sería la bola correspondiente. ¿Vale? Con eso ya tenemos las herramientas necesarias para definir justamente que infinito sea una singularidad aislada de nuestra función. Es decir, sea f una función, vamos a pedirle que sea holomorfa en conjunto omega con omega contenido en C abierto. Entonces, decimos que nuestro infinito complejo es una singularidad aislada de f si, ¿qué creemos que tiene que ocurrir? Si no fuese el infinito, si fuese un punto A cualquiera, lo que decía es que hay un cierto entorno, que es una bola, de modo que ese entorno está dentro de nuestro omega, ¿verdad? Y la función es holomorfa en ese entorno, quitando el punto correspondiente. Pues lo mismo, solo que ahora con los entornos del infinito, es decir, si existe un cierto entorno, que en realidad es un entorno perforado del infinito R, esto lo podríamos haber puesto como que existe un cierto R positivo, ¿no? De modo que esta bola, bla, bla, bla. ¿Qué queremos decir entonces? Que este cierto entorno que existe, ¿dónde tiene que estar contenido? En nuestro conjunto omega. ¿Y qué tiene que ocurrir? Necesitamos que en ese entorno El- del infinito, la f que como sea tiene que el ser. límite holomorfa. Exactamente. Que ser holomorfa en P asterisco infinito R. ¿Vale? Es realmente la misma definición que teníamos para singularidades aisladas de números complejos, solo que ahora con una especie de entorno un poco diferente en nuestro caso. ¿Vale? ¿Cómo podemos clasificar ahora precisamente nuestras singularidades aisladas? Lo vamos a hacer exactamente igual que ocurría en el caso habitual, por así decirlo. Es decir, que nosotros, de nuevo, vamos a tener, en el caso del infinito complejo, la misma casuística de singularidades aisladas anteriores.
Es decir, podemos ver cuándo va a ser evitable, cuándo va a ser un polo de orden m o cuándo va a ser el infinito una singularidad esencial. ¿Vale? ¿Qué hacemos para eso? ¿Qué ideas se te ocurren? Hay que tomar límites, ¿no? ¿Sí? No sé. Me refiero. Yo pensaría, ¿qué quiere decir? Que yo Así lo pensaría. hacíamos antes, pero Sí, sí, bueno, eso sí, pero límites en el infinito. El problema es que tomar límites en el infinito, a mí me gusta trabajar en el plano complejo, no tener que irme pues, fuera del plano complejo. pues le das la vuelta y buscas Le damos límites en la el vuelta, es cero. decir, vamos a hacer una cosa. Si yo quiero estudiar la función f en el infinito, que no es nuestro elemento, si le damos la vuelta, estamos jugando con esa percepción del infinito como si dijésemos, bueno, vale, el comportamiento que tiene es que puedo operar con ese infinito en el plano complejo y defino una operación, igual que defino la suma, producto o división, donde la división de una constante entre ese infinito complejo quiero que me dé cero. Quiero tener esa operación bien definida. Ah, pero es que entonces, si yo hago un cambio de variable, el comportamiento que tenga f en el infinito podría ser similar al que tenga 1 partido eso en el cero. Pues esa va a ser la idea fundamental. Es decir, para realizar esta clasificación, vamos a considerar la función phi de z definida como la f pero en el cambio de variable 1 partido de z, la cual se define sobre el nuevo abierto ¿qué nombre le pone más al abierto? Al abierto de f lo hemos llamado omega mayúscula. Al abierto de phi, ¿qué nombre le U, ponemos? Vamos a poner lambda U. mayúscula, por ejemplo. Mayúscula, que se ve como. Luego me va a costar distinguir el omega mayúscula del lambda mayúscula, como lo haga con muchas Pues, operaciones. ponle U y déjate. Bueno, es que U es para los abiertos, a lo mejor podemos poner, yo qué sé. O bueno, podemos poner. Es Bueno, un abierto. bueno, sí, sí. Podemos poner el omega sub phi. ¿No? La opción Vale, más sencilla, ¿no? El abierto vale. de la phi, donde está la phi definida. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque claro, el problema es que la f está definida en un cierto omega. Hombre, lo está cambiando completamente. ¿Qué pasa si el 1 partido por z ahora se va fuera del omega? Nada, eso no me sirve. Yo quiero que cuando haga este cambio de variable, la f siga estando definida en ese conjunto. Es decir, no me vale a lo mejor cualquier número complejo z. Me valen únicamente aquellos z del plano complejo, tales que cuando hago este cambio, 1 partido por z tiene que estar en el dominio de la f. Es decir, tiene que seguir estando en este omega de la f. ¿Vale? Vale, pues sobre ese abierto phi, omega sub phi, lo que tenemos es que nuestra phi es una función holomorfa en este omega sub phi. Y es lo que nos permite caracterizar el comportamiento precisamente del infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obtenemos de ese modo que para que f o así vamos a poner f tiene una singularidad
evitable en el infinito complejo si y solo si phi tiene una singularidad. Evitable en el cero. Del mismo modo, f tiene un polo, incluso se mantiene el orden, es decir, de orden m en el infinito complejo, si y solo si la phi tiene un polo de orden m en nuestro infinito complejo. Y por último, la f tiene una singularidad esencial en el infinito complejo. Sí, no es en infinito, es en cero. Sí y solo sí, la phi tiene una singularidad esencial en el cero. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Sí. ¿Cuál es el, vamos, no el problema, sino una vez que tenemos las singularidades aisladas del infinito definidas y la tipología completamente identificada, uno puede plantearse, esto lo habíamos identificado nosotros también en el caso previo con el comportamiento de la serie de Laurent. Si infinito complejo puede ser una singularidad aislada, igual que lo puede ser z igual a 2 más i, eso me está indicando que debería ser capaz yo, de algún modo, de obtener un desarrollo en serie de Laurent en el infinito, igual que lo hemos hecho en el número complejo 2 más i, 0 o 17. Claro, el problema es que cuando nosotros pensamos en esas potencias, buscamos potencias de z menos el valor de la singularidad aislada. Yo no puedo poner z menos infinito, porque se supone que el infinito no tiene un signo asociado. Por lo tanto, no tiene sentido que lo restemos o sumemos. Entonces me dice, vale, es cierto que queremos ser capaces de conseguir una serie Laurent, pero no va a poder tener exactamente la misma estructura que hacíamos antes. Oye, pero en cierto modo, si el comportamiento del infinito se está identificando con ese cambio de variable, con lo que tiene el phi en el cero, que es hacer 1 partido de z, podríamos pensar que a lo mejor esas potencias que estamos buscando, vamos a buscar las potencias no de la f en el infinito, sino buscar las potencias de la phi en el cero. Por lo tanto, vamos a buscar potencias de z. Y luego ya desharíamos el cambio. Pero claro, si tú deshaces el cambio con una z, en realidad, ¿qué tipos de potencias te quedan? 1 partido de z, ¿verdad? O sea que para nosotros, pensar en una serie de Laurent en el infinito es buscar potencias de la forma 1 partido de z. Ya sean potencias positivas o potencias negativas. Lo que ocurre es que si tienes una potencia negativa de 1 partido de z, en realidad, ¿qué te queda? Te queda simplemente z. Z. Vale, pues vamos a tratar de buscarlo del mismo modo. Es decir, para obtener el desarrollo de Laurent de f en el infinito complejo, lo realizamos sobre la corona. Voy a poner aquí la mejor corona entre comillas, porque realmente, ¿cuál es el sitio en el que buscamos la igualdad de nuestro desarrollo? En esos abiertos donde están definidos, ¿verdad? En nuestro caso, ese abierto, ¿quién sería? Sería el recinto B estrellita infinito con un cierto radio R. Que por eso digo lo de corona, porque vamos a poner un igual, que es un poquito tramposillo, porque ese igual no es exactamente
la corona de centro infinito y luego, o sea, perdón, de centro cero, radio R minúscula y radio más infinito, ¿verdad? La única diferencia es que en el de la izquierda está cerrado en el radio R minúscula y en el de la derecha está abierto en el radio R minúscula. Vale, pero salvo eso, que es la única diferencia, son esencialmente la misma cosa, el punto de vista que nos interesa a nosotros para esta convergencia o esta serie. Entonces, sobre esas coronas o abiertos de coronas, ¿qué aspecto tiene entonces nuestra serie de Laurent? Siendo así, buscamos nuestra f de z, expresarla como, hemos dicho que las potencias que buscamos son de qué parte? De la forma 1 partido de z. Y Ujú. cuando hago los inversos de 1 partido por z obtengo z elevado a algo. Vale, pues en realidad es simplemente hacer sumatorio desde nuestro n igual a 0 hasta infinito de unos ciertos coeficientes a su n, z elevado a n, más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n, 1 partido z elevado a n, ¿verdad? ¿Problema aquí? Bueno, problema. Cuando nosotros tratamos de identificar el comportamiento de la singularidad con el número de términos que aparecen, ¿verdad? ¿Cuándo era evitable? Cuando no había parte de términos dividiendo, ¿verdad? Pero es que ahora en realidad, ¿cuál es la parte de términos dividiendo? La otra. La primera. Ujú. Ojo, es decir que en realidad la parte que está dividiendo es la parte que tiene el a sub n. Porque la trampa, bueno, trampa, la simplificación que hemos hecho ha sido expresar este z elevado a n como 1 entre 1 partido z, todo eso elevado a n. Entonces vemos claro que esa parte es la que me permite a mí caracterizar el comportamiento de cada una de esas singularidades. O sea que en ese aspecto podemos hacer la misma u obtener la misma información que obteníamos en el caso previo. Es decir, ¿cuándo podemos decir que el infinito sea evitable? Sí y solo sí, ¿qué tiene que ocurrir? Que no haya potencias dividiendo, ¿verdad? Y para eso, ¿qué Ujú. necesitamos? Claro, Que aquí hemos los hecho AN sean una... cero. La única trampa que hemos hecho de escribirlo así es que si lo escribo así, no podría a lo mejor estudiar qué ocurre en el punto z igual a 0, ¿verdad? Porque parece que primero divides y luego haces la otra división. Entonces, es cierto que no es lo mismo 1 partido por z que z. Estas dos cosas son siempre la misma, salvo en el z igual a 0. Porque la parte derecha sí puede sustituir por z, la parte izquierda no. Es por eso que realmente aquí nosotros siempre ponemos directamente ya el valor final que sería nuestro z elevado a n. Vamos, que no afecta porque en z igual a 0 no lo puede sustituir a la derecha, ¿no? Pero para que tengamos una idea de por qué se pone directamente ya de ese modo. Pues para que sea evitable lo que queremos es que no haya potencias negativas. Y para que no haya potencias negativas, queremos que los coeficientes de esa parte negativa son los a sub n sean todos cero, ¿verdad? Ujú. Salvo hay uno que a lo mejor no nos estorba, ¿verdad? El coeficiente constante. Ujú. Es decir, esto tiene que ser cero para todo n perteneciente, ojo, a los naturales. Es decir, el a sub 0 podría valer lo que te dé la gana y ahí no hay problema porque no aparece ninguna potencia de z. ¿Vale? ¿Cuándo va a ser entonces el infinito un polo? Cuando haya una cantidad finita de términos, ¿verdad? Ujú. Existen. eh,
a poner simplemente hay una cantidad finita de términos a su n distintos de 0, ¿verdad? Y además, si hablamos de orden m, ¿qué necesitamos para que tenga orden m? Que exista un cierto m, ¿verdad? Tal que, ¿qué tiene que ocurrir? Que todos los anteriores, ¿cómo son? 0. Exactamente. Es decir, si em, el a su... ¿Cómo lo pongo? A su n es igual a 0 para todo n mayor que m. Y tengo que poner mayor porque son hacia arriba, ¿verdad? Ese más grande es el que es distinto de 0. Y por último, la última cosa que podemos encontrarnos es que el infinito sea una singularidad esencial. Y para eso, simplemente queremos que existan infinitos. Existen infinitos términos a su n que sean distintos de 0. En esta parte que tenemos aquí. ¿Vale? Ahora, esta serie me servía también para obtener el valor del residuo, ¿verdad? Uno puede decir, ah, pues mira, el valor del residuo también podría utilizarlo y definirlo de forma parecida a lo que hacíamos antes. La única diferencia es que cuando trabajamos con singularidades aisladas, que son números complejos, el residuo es ¿qué coeficiente? El coeficiente b sub 1, ¿verdad? Ujú. Y tenemos nuestra Sí. definición de límite. Cuando trabajamos con el infinito, no va a ser exactamente el coeficiente b sub 1, va a ser menos el b sub 1. Entonces, a la hora de trabajar con el residuo en el infinito, tenemos que tomar menos b sub 1 en la serie de Laurent de f en la corona a de centro 0, radio r y radio más infinito. Sin embargo, para obtenerlo mediante la definición, vamos a poner mejor con límite, tendríamos que uno podría pensar, ah, bueno, pues si hemos estudiado, no, Minúscula. ¿eh? Minúscula. 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 Si pongo, claro, porque dije que el seno no iba. Si pongo el residuo de f en el infinito, uno podría pensar, ah, bueno, pues extra. El residuo de f de z en el infinito, normalmente no pongo la z porque no es necesario indicar la variable. Aquí lo vamos a hacer porque vamos a hacer un cambio que sería, ah, ¿cuál es el cambio que hacemos para estudiar lo que ocurre en el infinito? Para estudiar lo que ocurre en el infinito, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una parte de z. Exactamente. Y uno podría pensar, ah, pues esto es simplemente el residuo de qué nueva función. De la f en 1 partido por z, ¿verdad? Si ponemos aquí,
de la función f, pero en 1 partido por z. Y todo eso lo estudiamos entonces en el cero, ¿cierto? Y esta es nuestra función phi. Eh, no va a ser exactamente así. ¿Por qué crees que no va a ser exactamente así? Porque si recuerdas, ¿qué teníamos que hacer nosotros en la definición de residuo mediante el límite? Derivar, ¿verdad? El problema es que si yo derivo la función f de 1 partido por z, tengo que aplicar la regla de la cadena. Y cuando derivo f de 1 partido por z no es la derivada de f en 1 partido por z y ya está. Tengo que multiplicar por la derivada de la función que tengo dentro, que sería la derivada de 1 partido por z. ¿Y cuánto vale la derivada de 1 partido por z? Menos 1 partido Menos z uno cuadrado. partido Pues z. entonces la función original que tengo que considerar para hacer ese cambio y que se compensen esa derivada de forma correcta es menos 1 partido z cuadrado por esta f de z. Esta es la función que, igual que hayamos llamado phi a la función f en este cambio, a esta función solemos llamarla a lo mejor de z. O la dejas esta otra tal cual, no hay ningún problema. ¿Eh? Lo que quiere decir que sí que tenemos que tener cuidado porque no es simplemente cambiar esa función, sino que hay un poquito extra por ahí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplitos muy sencillos. ¿Sí? Ejemplo. Consideremos primero la función. Vamos a poner f de z igual. Oye, si yo te digo, oye, ¿cuál es la función más sencilla que puede darme un problema en el cero? Uno piensa a lo mejor, pues, dividir entre cero 1 partido por z. ¿Vale? Mm. Vamos a pensarlo al revés. ¿Cuál es la función más sencilla que me puede dar un problema en el infinito? Y mentalmente lo que hacemos es cambiar la z, ¿verdad? Sería, cambio la z Z. dos veces y ¿qué me queda? Z. Z simplemente, ¿no? Mm. Entonces me dice, ¿eh? Claro, sí, obviamente, f de z igual a z es a priori lo más sencillo que veo que presenta un problema en el infinito. Vale, pues vamos a tratar de ver si efectivamente z igual a infinito, o el infinito es una singularidad aislada en nuestra función, ¿verdad? Entonces, para ver, para ver si infinito es una singularidad aislada de f, consideramos la función pi de z, que sería nuestra f de 1 partido de z, que nos queda simplemente 1 partido por z, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a esta función? Que efectivamente tiene un polo simple si queremos, ¿no? En z igual a 0. Luego, nuestra f tiene un polo simple también en el infinito complejo, ¿vale? Oye, y para el residuo, porque ya que es un polo, tiene sentido hablar de el residuo que tiene nuestra función. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, opción número uno sería, vamos a pensar en el desarrollo de Laurent de la F en la correspondiente corona. Es decir, oye, pues obviamente, además, en la corona, que sería A de centro cero, radio, ¿qué radio cogemos? Primero una cierta R, ¿verdad? ¿Hay algún punto problemático para esta Z?
Que tú tengas que decir, no, tienes que cogerlo hasta 1, hasta 4, ¿hasta qué No. valor puedes coger? El radio chico puede ser 0, Cualquier ¿verdad? Y esto cosa. puede ser Sí. más infinito, ¿cierto? Mm. Vale, ¿qué corona es esta en verdad? Todo. Pero bueno, ¿no? Es decir, lo ponemos como corona y queda más guay, ¿no? En esta corona tenemos el desarrollo de Laurent en infinito dado por f de z igual a sumatorio de... No dice, no, mira, esto es z, ¿verdad? O sea que, realmente, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántas potencias hay positivas aquí? Una, Mm. ¿verdad? Luego es un Sí. polo. ¿Cuál es la mayor potencia positiva que hay? Z elevado a 1. Luego es un polo simple. Tiene sentido. Pero recuerda que para calcular el residuo, cuando hacemos la serie, ¿verdad? ¿En qué parte nos fijamos? En los B's su n, ¿verdad? O sea que el residuo B su n sería el coeficiente B su 1 pero cambiado de signo. ¿Tú ves en esta expresión de aquí algún 1 partido de z? No. Pues si no hay un 1 partido por z, ¿cuánto vale el coeficiente B su 1 o menos B su 1? 0, ¿verdad? 0. Es decir, aquí entonces nuestro residuo de f en el infinito sería el menos B su 1 de esta serie, que es menos 0. Pongo menos 0 para que se quede claro que el B su 1 es 0 y esto es 0. ¿Vale? Que no me gusta a mí lo de la serie, me raya un poco, no termino de verlo claro. A mí me gusta hacer los cambios. Cambio las cosas, el infinito para mí no es una cosa fácil de trabajar porque no es un número complejo que yo pueda coger y meter valores y comprobar. Vamos a hacerlo con el 0. Cambio la función phi. Efectivamente, la función phi tiene un polo simple en z igual a 0. Vale, pero es que para el residuo no estudio el residuo de phi. Tengo que estudiar el residuo en 0 de otra función diferente. Entonces, análogamente, usando el cambio de variable, debemos estudiar el residuo en z igual a 0 de la función g de z, que sería ¿cuál? Menos 1 partido z cuadrado por la f de 1 partido de z, ¿verdad? La que nos queda en total, como la f de 1 partido por z es 1 partido por z también, lo juntamos con este, menos 1 partido z al cubo. Ah, es que entonces la g tiene un polo de orden 3 en el 0. Por lo tanto, lo hemos hecho mal. No, vamos a ver. La g sí que tiene un polo de orden 0. Pero es que la función que debo utilizar para caracterizar el infinito complejo no es esta g. Para caracterizar el infinito complejo tengo que utilizar la phi. Pero es que el residuo no estudio la phi, lo estudio la g. Ya. Es que para el infinito complejo, para clasificarlo como singularidad, uso una función que es la phi. Para obtener el valor del residuo, uso otra función diferente que es la g. No hay ningún problema. Pero no es, cojo la phi y hago tanto clasificación como residuo de la phi. No. La phi solo me sirve para clasificar el tipo de singularidad. Y si es un polo, entonces calculo el residuo de la phi. No, para el residuo tengo que utilizar la g porque había una compensación con esas derivadas. Entonces, fíjate, independientemente de que la g tenga un polo de orden 3 en el z igual a 0.
Si tenemos aquí ya el desarrollo en serie de potencia, si te fijas, este desarrollo en serie de potencia, ¿dónde es válido? La realidad es que solo hay una potencia, ¿verdad? Solo hay un -1 partido z al cubo. Entonces, ¿qué le pasa a esta función aquí? Que esta función, ¿qué coeficiente b su 1 tiene? Sería, ¿qué coeficiente va multiplicando a 1 partido Menos de 1. z? 0, ¿verdad? Ah, 0. Ojo, que aquí Sí. el residuo, el residuo de la g, pero en el 0 es el coeficiente b su 1. Y este b su 1 hace referencia no al b su 1 de antes, hace referencia al coeficiente b su 1 de esta serie que aparece aquí, que es también 0. ¿Vale? ¿Que no nos gusta esto? Podemos decir el residuo en g de g en el punto 0. ¿Cómo se calcula? ¿Qué tipo de polo es el 0 para la función g? Triple. Triple, ¿verdad? Por tanto, tenemos que calcular un límite cuando la z tiende a 0 de 1 partido 2 factorial por la derivada segunda respecto de z dos veces de z al cubo por la g de z, ¿verdad? Que dice, vale, ¿cuánto es la g de z? Menos 1 partido z al cubo. Si todo eso lo multiplico por z al cubo, ¿qué función nos queda al final? La constante menos 1. Deriva una vez la constante menos 1 respecto de z. ¿Qué obtienes? 0. Deriva 0. otra vez 0 respecto de z. ¿Qué obtienes? 0. Multiplico 0 por 1 entre 2 factorial. 0. Y hago el límite cuando z tiende a 0 de la constante 0. Pues obviamente todo esto nos da también 0. Que sí, que lo podemos hacer. Pero teniendo en cuenta que cuando utilicemos el residuo de esa función g, no tiene por qué tener el mismo tipo de polo que tenemos en la función phi original. Cuidado con eso, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Que no sería como yo he obtenido que en phi es un polo simple, cuando estudio el de la g, lo hago como si fuese un polo simple. No, porque se estudia como el residuo de esa nueva función g, como si fuesen dos cosas completamente independientes. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a complicar un poquito más la función. En lugar de simplemente z, vamos a meterle un 1 partido por z, para que tenga cosas positivas y negativas. ¿Vale? Bueno, Una cosa, dime. en este podrías utilizar directamente la f, porque ya la f como es z, pues ya tienes una serie, Exactamente. digamos. Y no tendrías que hacer nada de lo otro porque ya lo sabes que es un 0, ¿no? Exactamente. Pero Aquí, normalmente no vas a poder hacer eso. claro, aquí es que he puesto una función súper sencilla. Puedes Exacto, intentar ir exacto, a vale, otra vale. que sea exponencial de z o de elevado a 1 partido o cosas así para decir, vamos a complicarlo un poquito más. Sí, Vale, vale. efectivamente. Vale, esto ha sido como lo más tonto que se nos puede ocurrir ahora para Sí, decir, sí, vamos a vale. meter el infinito. Vamos a modificarlo un poquito, es decir, con la misma idea, aquí digamos, consideremos ahora otra nueva función que es muy parecida, f de z igual a z más 1 partido de z, ¿vale? Entonces, para ver si el infinito complejo es una singularidad aislada, estudiamos qué función, la phi de z, ¿verdad? Que sería f de 1 partido por z, que nos queda 1 partido por z más, esta se convierte en z, ¿verdad? Claro, Ujú. ¿qué le pasa a esta? De esta Que parte es de la 1 f. partido por z, pues phi tiene un polo simple
en z igual a 0, ¿verdad? Luego nuestra f tiene un polo simple en el infinito complejo. Y si quiero estudiar el residuo, no cojo la función phi, cojo una nueva función. Es decir, para determinar el residuo de f en el infinito, debemos estudiar primero otra función. En lugar de la phi, cogemos una función que llamamos g de z, que sería ahora el menos 1 partido z cuadrado por la f en 1 partido por z. Ah, venga, pues sustituimos, nos queda menos 1 entre z cuadrado, todo eso que multiplica al 1 partido por z, más z. Que en total, ¿qué nos queda? Sería menos 1 partido z cubo menos 1 partido de z, ¿verdad? ¿Qué tiene esta función? Que tiene un polo, pero triple, porque la mayor potencia es z al cubo, en z igual a 0. Luego, tenemos distintas formas de estudiar el residuo. Si yo dijese, quiero utilizar la expresión de la f como serie de Laurent, es que como la función así muy sencilla que me ha dado funciones polinómicas, ¿cuál es el coeficiente de 1 partido por z en la f? 1. 1. Ojo, cuando cojo el de la f, tengo que coger menos el b sub 1. Luego, teóricamente, el residuo utilizando la notación de la f, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo en azul. Si utilizo el desarrollo de Laurent de la f, se supone que el residuo de f en infinito tendría que ser menos b sub 1, que es menos 1. O no. O utilizamos la g, pero utilizamos el desarrollo de Laurent de la g, ¿verdad? Pero el desarrollo de Laurent de la g da la casualidad de que como también es una función sencilla la g, ¿verdad? También nos quedan cosas con potencias. Tenemos aquí identificado el orden del polo, cuál es el coeficiente. Es decir, también podemos decir que el residuo de esto es lo mismo que el residuo que tenga la g en el punto 0, ¿verdad? Que sería el valor b sub 1, pero el b sub 1 de esta serie. ¿Que cuánto vale? Menos Menos 1. 1 también porque es este coeficiente que tenemos aquí. ¿Vale? Este sería el b sub 1 morado, por así decirlo. Por decir, no es lo mismo el b sub 1 morado que el b sub 1 azul. ¿Sí? O podremos decir, a mí esto no me termina de convencer. Yo sé que hay un polo triple y como hay un polo triple, lo que calculamos es el residuo de la g en cero, diciendo nuestra definición, límite cuando z tiende a 0 de 1 partido 2 factorial por la derivada segunda respecto de z dos veces de la función z al cubo por nuestra g de z. Claro, ¿qué pasa cuando multiplico z al cubo por g de z? 1 entre z al cubo, todo esto nos queda menos 1 y menos 1 partido por z nos queda más z cuadrado. Fíjate, si deriva la constante menos 1, ya desaparece. Si derivo una vez z cuadrado, el resultado es 2z. Si vuelvo a derivar la segunda vez 2z, me queda 2. Ese 2 con el 2 factorial, ¿qué ocurre? Se va. Se va. Exactamente. Perdón, me falta aquí. He puesto el signo que El me ha dado la men. gana, ¿sabes? Porque menos, menos z cuadrado, ¿vale? Y no he copiado la función g que era. Entonces, el menos 2z
lo vuelvo a derivar, me queda el -2, el -2 con el 2 factorial me queda -1, es una constante, límite de la constante -1 nos queda efectivamente -1. Mm. O sea que tenemos hasta 3 formas diferentes de obtener el residuo en el infinito. Es decir, o lo hago a pelo con la serie de Laurent de f en el infinito, o hago el cambio a la función g y estudio a pelo la serie de Laurent de g. O una vez que tengo identificado el tipo de polo que tiene la g, aplico la definición y obtengo el residuo correspondiente. Oye, 3 formas distintas, las 3 nos dan exactamente el mismo resultado. O sea que, perfecto este comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo guay que tenemos aquí de tener ya todos los tipos de singularidades aisladas? Que podemos obtener el comportamiento cuando realizamos integrales de nuestras funciones. Es decir, podemos generalizar el teorema de los residuos ahora precisamente a el infinito y otros puntos que no sean el infinito. Porque esencialmente lo que nos está diciendo es que o nosotros conocíamos un teorema de residuos seguramente únicamente con singularidades aisladas que eran puntos. Cuando metemos el infinito, lo que sabemos es que todas las singularidades, todos esos residuos suman cero. Por lo tanto, podemos considerar o bien los residuos que están dentro o bien los residuos que están fuera. Pero los residuos que están fuera incluyen al infinito siempre. Claro, antes siempre cuando hacíamos estas integrales y aplicamos el teorema de residuos decíamos, dibujamos nuestra curva y lo hacemos de modo que cogemos las singularidades de los polos que están dentro de la curva. Y no lo podemos hacer con fuera. No lo hacíamos con fuera porque a lo mejor no habíamos trabajado con el infinito como singularidad. Ahora que trabajamos con el infinito como singularidad, sí que lo podemos considerar siempre también, porque ya sabemos cómo calcular su residuo. Entonces, tenemos dos resultados finales que nos permiten justamente eso, extender nuestro teorema de los residuos. Es decir, por un lado, tenemos aquí, dada sea f, una función holomorfa en un cierto abierto omega, con omega con C abierto, tal que si queremos que el infinito pueda ser una singularidad aislada, hemos dicho que ¿dónde debemos trabajar en lugar en el conjunto C? En el ampliado. Para permitir precisamente que puedas coger el infinito como elemento. Es decir, a lo mejor tu singularidad aislada es ese infinito. ¿Vale? Pues vamos a pedir que esta f tenga una singularidad aislada. Aislada de nuestra función f. Bueno, pues entonces, aunque ponemos una circunferencia, lo podemos hacer con cualquier otro tipo de curva, pero vamos a poner una primera vez con la circunferencia, es decir, si yo integro a lo largo de la circunferencia de centro 0 y un cierto radio r, ahora, ¿qué queremos con este radio? Queremos que r minúscula sea un radio más grande que donde está bien definida nuestra función, ¿verdad? Claro, ¿dónde estaba bien definida nuestra función? En ese entorno perforado del infinito, ¿verdad? Entonces vamos a poner que f esté bien definida, es decir, sea holomorfa en ese cierto entorno perforado del infinito con el radio r. Voy a hacer una cosa, porque así es como viene enunciado en el libro, pero yo voy a cambiar todas las r, porque en mi cabeza mentalmente hemos puesto siempre la r minúscula como el entorno perforado del infinito. Y para mí tiene más sentido que lo haga en una curva que tenga un radio R mayúscula mayor que el radio R minúscula. ¿Vale? Eso es un problemita mental mío que si tengo esa desigualdad prefiero que el grande sea el grande. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando integro la F en este recinto? Aquí estamos diciendo que la única singularidad aislada que hay es el infinito, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? Normalmente el teorema de residuo, ¿qué te dice? Que si tú coges aquí, ¿no? Si hacemos una especie de dibujito, ¿no? Por entender, ¿no? Lo que estaríamos diciendo es como una especie de... Claro, aquí tienes tu circunferencia, ¿verdad? Yo voy recorriendo mi circunferencia, ¿cierto? Y ponemos el 0, nuestro radio R, y la recorremos siempre en ese orden porque normalmente buscábamos tener aquí un punto A que fuese nuestra singularidad y queríamos que estuviese dentro, ¿verdad? Del recinto. Y como está dentro, hay dos tipos de orientaciones para nuestro recinto, ¿verdad? La positiva o la negativa, la que toca a la izquierda el recinto. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Y usando un poco de la notación, vamos a poner este punto como el infinito, ¿verdad? Para que el infinito esté dentro, no puedo recorrer la circunferencia en este sentido. La tengo que recorrer en qué sentido. En el contrario. Entonces diría, claro, es que ahora en realidad yo debería ir en este otro sentido. Tengo que especificar que estamos cambiando el orden en el que recorremos para trabajar con el infinito. Vale, pues aquí ponemos que C0R se recorre en sentido negativo. ¿Por qué hacemos eso? Si no ponemos que se recorre en sentido negativo, realmente la fórmula sigue siendo cierta, solo que tenemos que poner menos 2pi por el residuo de la f en el infinito. Para no tener ese menos en la fórmula, simplemente cambiamos el orden en el que recorremos el sentido de la curva. Porque realmente la observación que estamos haciendo aquí, nota, es que si tenemos una cantidad finita de singularidades, vamos a llamarla, no sé, a su 1, a su 2, hasta un cierto a su n, entonces, cuando nosotros cogemos todos los residuos, desde n, bueno, lo he llamado n, desde k igual a 1 hasta n, de estos a su k, bueno, de los residuos de la f en el a su k, y le sumamos un residuo extra que es el residuo de f en el infinito, esto suma 0, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo aquí cuando esto lo estamos haciendo luego en esa integral a lo largo de cualquier curva. Por lo tanto, claro, en el de antes estamos diciendo mm, no hay ningún otro tipo de singularidad, ¿verdad? Dentro de ese sitio. Por lo tanto, tenemos esa formulita. Oye, es que, ¿qué ocurre si lo generalizamos a todas estas singularidades? ¿Cómo podemos obtener precisamente esa fórmula general de nuestro teorema de los residuos? Es decir, finalmente, es un teorema, ¿no? Pero lo podemos... Y podemos generalizar el teorema de los residuos cuando tenemos la siguiente situación.
Imagínate que yo dibujo cualquier tipo de curva. Una curva vamos a poner aquí gamma, ¿vale? Que no va a ser una curva cualquiera, va a ser una curva que está en el plano complejo. Es decir, gamma es una curva simple, es decir, no queremos que se vaya cortando y demás, y cerrada, queremos que empiece y termine en el mismo sitio, pero en el plano complejo. Estaba pensando en el plano complejo. Claro, ¿eso qué significa? Significa que mínimo hay una singularidad especial que siempre va a estar fuera de esa curva C, gamma. De esa curva gamma siempre vas a tener fuera la singularidad infinito, ¿vale? Nunca va a poder estar dentro. Ahora, a lo mejor mi función tiene otro tipo de singularidades. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función f que aparte del infinito posee más singularidades. Es decir, cogemos una función f que vaya de un cierto, bueno, vamos a poner f que sea holomorfa en nuestro conjunto omega con nuestro omega contenido en C abierto con singularidades aisladas. ¿Cómo lo hemos llamado? Pues a su 1, a su 2 hasta a su n. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esas singularidades aisladas? Que nos gustaría que estas singularidades aisladas puedan estar ¿dónde? Dentro de la curva. Exactamente. Normalmente uno dice, oye, que sí, que tu función está definida en un cierto conjunto omega, ¿verdad? ¿Y ahora qué ocurre con todo esto de aquí? Pues vamos a poner algunos puntos en azul, por ejemplo. Vamos a poner algunos puntitos por aquí en naranja, ¿verdad? Entonces, vamos a tener unas singularidades aisladas que pueden estar dentro y vamos a tener unas singularidades aisladas que pueden estar fuera, ¿cierto? Denotamos en azul, no sé si ponerlo así, van a ser las singularidades dentro de gamma. Y en naranja van a ser las singularidades fuera de gamma. ¿Qué nos dice nuestra extensión de los residuos? Que entonces, cuando queremos calcular la integral a lo largo de gamma de la función f de z diferencial de z, ¿qué podemos hacer? O coger un 2pi por la suma de los residuos f de a sub i o f de a sub k con k, lo pongo k dentro. No es muy matemático esto, ¿no? Pero bueno, para hacer una idea de que o cogemos las que están dentro o ¿qué podemos hacer? Menos Las que están fuera. 2pi sumatorio desde, bueno, de los residuos de la f a su k con la k fuera. Pero ojo, hay siempre uno que está fuera, ¿verdad? 2pi, un poquito más. Siempre vamos a tener en esta situación, ¿no?
el residuo del infinito fuera. ¿Se entiende? ¿Cómo entendemos esto normalmente? Pues que cuando nosotros tengamos que calcular alguna integral y queramos obtenerla mediante cálculo de residuos, en la práctica, ¿uno qué va a hacer? Oye, vamos a mirar las singularidades aisladas que tiene y vamos a ver cuántas hay dentro y cuántas hay fuera. Si hay dos dentro y hay 18 fuera, obviamente me interesa calcular las dos de dentro. Pero si la situación es la contraria, si dentro hay 40 y fuera hay 2, pues me interesa darle la vuelta y hacer el cálculo con las singularidades que están fuera. Oye, es que entonces siempre vas a tener que calcular el residuo en el infinito. Ya, bueno, es que el residuo infinito es un poquito más complicado. Sí, es un poquito más complicado porque no es tan inmediato como el de la función normal, sino que tengo que hacer un cambio de variable, estudiar el residuo de otra función diferente con un menos 1 partido z cuadrado. Es verdad que me toca acordar de esos pasos. Pero si hay una cantidad significativamente menor de singularidades aisladas fuera de mi curva, me interesa hacerlo aunque tenga que añadir el infinito. Si hay la misma cantidad, ya es cuestión de gusto. Dice, de lo mismo prefiero evitarme el infinito, que es un poquito más rarete y puedo meter la pata o lo que sea. Esto es simplemente una extensión de nuestro teorema de los residuos, ¿vale? Bueno, ya tenemos todo nuestro comportamiento con nuestras singularidades aisladas.